y vemos que al final de este periodo Satanás es soltado, después del final de este periodo es soltado y comienza a engañar y provoca un efecto a nivel global, ¿no es cierto? A nivel global. De manera increíble, una gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, se rebela contra el gobierno mesiánico. Se rebela contra el gobierno mesiánico y se nombra a Gog y a Magog de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque efectivamente Ezequiel describe una batalla de Gog y Magog, pero esa batalla está enfocada principalmente a lo que va a ocurrir en el capítulo 6 con el jinete en el caballo rojo, que comienza una guerra, ¿no es cierto? Y que eso se transforma en un conflicto a nivel global, y dentro de ese conflicto está lo que se llama la batalla de Gog y Magog, que es en definitiva los reinos, entre comillas, del norte, liderados principalmente por Rusia, que van a atacar Israel. Pero eso ocurre dentro del contexto de los jinetes, ¿ya? Aquí Gog y Magog tienen un concepto más bien simbólico en representación de los permanentes enemigos de la nación de Israel, como Gog y Magog. Pudo haber el Señor usado a los amonitas o los moabitas, que también fueron declarados, al igual que Gog y Magog, enemigos eternos de la nación de Israel. Entonces aquí, más que un concepto territorial, es un concepto de carácter simbólico en relación a los enemigos permanentes y eternos, como los llama el Señor, de la nación de Israel, ¿ya? Y dice que los junta para una batalla, Y esa batalla, ¿no es cierto?, es, a diferencia del Armagedón, donde tenemos nosotros movimientos de tropas, ¿ya? En este periodo del milenio, por supuesto, no se pudo haber desarrollado armamento alguno, porque es Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien está a cargo de esto. Por lo tanto, no sabemos qué elementos, en definitiva, pudieran utilizar para enfrentar, supuestamente, o tomarse el gobierno de Jesús, mesiánico, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, ¿qué cosa? Fuego del cielo y los consumió. Los consumió. Aquí no hay sobreviviente. A diferencia del Armagedón, donde la Biblia deja espacio y a la tribulación, deja espacio a sobrevivientes, en este caso no. Ya va a ser un ataque único, inmediato y certero de Dios sobre todos estos rebeldes. ¿Ya? Ahora, este concepto de la rebeldía del ser humano va a ratificar qué cosa, que la naturaleza humana carnal es por sí lo suficientemente mala para rebelarse contra Dios. ¿Ya? No está Satanás inicialmente, ¿no es cierto? Todo es perfecto, pero igual se va a gestar una revolución, una rebelión que se va a manifestar después del milenio. Ahora, según dicen algunos autores, es muy probable que quienes se rebelen sean la última generación que nazca durante este periodo milenial. Entonces, entre comillas, va a ser una rebelión de jóvenes de entre 90, 100 años máximo, ¿no es cierto?, que se van a rebelar, que son la última generación que ha vivido una vida perfecta y que ha estado acostumbrado así siempre. No se olviden que Satanás, ¿cómo es que engaña al ser humano? Lo hizo desde el jardín del Edén. Le dice al ser humano, siempre puedes estar mejor, ¿ya? Siempre puedes estar mejor. Entonces, no se trata de querer superarse ni nada por el estilo, sino que apela al hecho de que el ser humano, aunque tenga, como fue en el jardín del Edén, todo perfecto, la tentación puede ser como Dios, lo que significaba que iba a ser mejor que lo que soy, ¿ya? Y eso mismo es lo que utiliza Satanás para revelar, ¿no es cierto?, o engañar a todas estas personas de las distintas etnias que van, ¿no es cierto?, en una loca carrera a tratar de destronar al Mesías, ¿no es cierto?, cosa de que por sí es absolutamente imposible, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa ese pasaje, y hay varios pasajes que nos hablan de la vieja naturaleza, ¿no es cierto?, que en el caso de nosotros como cristianos la podemos vencer y someter
por causa de la nueva naturaleza que es el Espíritu Santo. No se olviden que nosotros como cristianos no es que ahora somos buenos, sino que somos justificados y recibimos el poder de Dios para sujetar y someter el pecado que es innato en nosotros. ¿Ya? Es innato en nosotros. ¿Estamos? Bueno, esos versículos ustedes los pueden revisar, ¿no es cierto? Hay muchos más, pero que hablan de esta instancia caída, que es la naturaleza carnal contra la cual como cristianos tenemos que luchar permanentemente, diariamente. ¿Ya? Entramos a la última sección del capítulo 20. Y el versículo 10, ¿qué es lo que ocurre? El diablo, entonces, es tomado y es arrojado a este lugar, este sí que es permanente, al lago de fuego que arde con azufre, dice, donde ya se encuentran hace 1000 años, por lo menos, el falso profeta y el anticristo. ¿Ya? Vamos a leer desde el versículo 11 ahora hasta el 15, la sección del juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos ahí una escena terrorífica, que es el juicio final, que se inicia diciendo, vi un gran trono blanco. En el libro de Apocalipsis, la palabra trono aparece 37 veces, ¿ya? Pero aparece en relación a los tronos de los seres vivientes, el trono trono de David, una serie de cosas, y aquí por primera vez aparece el trono blanco, ¿no es cierto?, del juicio final. ¿Quién está en ese trono? Por supuesto que es Dios. Ahora, en este instante, nosotros tendríamos que pensar que cuando habla de Dios sentado ahí, está incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no solamente al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo permanentemente, el Padre, el Hijo no juzga nada, sino que es el Padre. El Padre no juzga nada, sino que es el Hijo. Y así, todos esos juegos de palabras que hacía alusión Jesús de esta coinonía y de esta unidad inseparable y de este estatus de equidad, igualdad, ¿no es cierto? Y completa coincidencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? El tema es el siguiente. Lo primero que ocurre, dice que de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La palabra que se utiliza ahí, o que se tradujo huyeron, es la palabra desaparecieron o se desintegraron. Eso es lo que dice. El cielo, la tierra y lo que conocemos hoy, ¿no es cierto?, como planeta, que recuerden fue restaurado para el milenio. Ahora estamos en la escena del trono, que no está en la tierra, ¿no es cierto? Y lo primero que dice que el planeta y el sistema y el universo es desintegrado, ¿ya? Porque no se olviden que el universo majestuoso, inmenso, perfecto en su funcionamiento, fue hecho en función de la Tierra. Obviamente esto a nivel de lo que son los científicos es una aberración, porque hablan de millones de años, y Dios pudo haber hecho todo en milisegundos si quería, ¿ya? Y primero hizo los cielos y la tierra, dice, y después como al cuarto día, si no me equivoco, ¿sí?, Él crea las estrellas. Entonces, significa que todo está en función del planeta Tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y recuerdan ustedes cuando vimos hace varios miércoles atrás, muchos miércoles atrás, esto que se comprobó primero en el año 53 con el famoso telescopio, el Hubble,
¿Está bien dicho? Hubble, bueno, que fue el primer telescopio gigantesco de no sé cuántos espejos que permitió, pero inmensamente, ampliar el espectro, ¿no es cierto?, y llegar, como dijeron en algún momento, a la frontera del universo, situación que no se sabe si es así, pero sí lo que se sabe es que efectivamente fue un salto cuántico prácticamente de la capacidad de poder determinar una distancia, ¿no es cierto?, gigantesca. Ahora, ¿qué fue lo increíble de estos resultados y que no se le dio ningún tipo de promoción? Es el hecho de que, tomando la Tierra como referencia, obviamente se usaron los habituales puntos cardinales, y lo increíble de esto fue que había una coincidencia de distancia hacia todos los lados. Y eso tiene una sola explicación, que la Tierra es el centro del universo. El año 2010, en Canadá, se inauguró un telescopio mucho más grande, mucho más con mayor capacidad de ampliar esa distancia que el anterior, y los resultados fueron exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Por lo tanto, eso quedó ahí, porque eso echa por tierra muchas teorías, ¿no es cierto?, que hablan de que la Tierra es un planeta que no tiene ninguna importancia y que tiene que haber cómo es que la Tierra va a ser lo más importante. No, pero recuerden ustedes, ¿para qué Dios creó la magnificencia del universo? ¿Se recuerdan? Porque es la única manera de que nosotros los seres humanos podamos tener una imagen física de que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es tan inmensa, tan perfecta, tan maravillosa, tan bella, ¿no es cierto? Cuando se ve una galaxia, los colores, las formas, los tamaños son absolutamente abrumadores. Bueno, eso es una pálida imagen para nosotros los seres humanos de tener un cierto parámetro de qué significa la gloria de Dios. Nada más. No tienen otro propósito. No hay planetas habitados, no existen hombres verdes, nada, ni hay ovni. Todo lo que se ve de ovni, todas estas cosas así, son manipulaciones que hace Satanás, que él tiene autoridad y es el príncipe de la potestad del aire, y tiene capacidad y tiene poder para hacer todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, para hacer creer a la humanidad de que efectivamente hay vida en otros planetas. No hay vida en otros planetas, porque eso fue puesto por Dios nada más que para que nosotros, cada vez que mirásemos, ¿no es cierto?, y en toda época, la inmensidad del universo, tuviéramos una imagen a lo menos de la magnitud de quién es Dios. ¿Ya? Que no es el viejito con la barbita blanca que está sentado, ¿no es cierto?, y que tiene artritis. No, es inmenso, magnificencia. Entonces, así como no podemos describir, no podemos explorar, ¿no es cierto?, ni siquiera podemos llegar al planeta más cercano. ¿Ya? Así es que no podemos sondear a Dios. No podemos explicar. Es algo que escapa a todas nuestras capacidades. ¿Ya? Bueno, todo ese universo, Dios va a hacer el efecto contrario para dar lugar después a los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ya? Y entonces, de alguna manera, Él va a descrear lo creado, lo va a pulverizar. Tenemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Los otros versículos, por tiempo, los pueden anotar o ver después de la página web. Pero hablan de lo mismo desde la perspectiva de los profetas. 2 de Pedro 3, 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pausa. La palabra advenimiento que ellos están usando, los burladores de aquel entonces, incluía todo: rapto, segunda venida, reino milenial, todo. ¿Ya? Entonces es una palabra amplia, no está hablando específicamente del rapto. ¿Ya? Está hablando de todo ese proceso que se desarrolla a partir del rapto de la iglesia y que culmina con el reinado mesiánico eterno en la Nueva Jerusalén. Estos
ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí mismo en 2 de Pedro, versículo 10 y 11, ahí mismo en 2 de Pedro 3, 10 y 11, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ya. Ese día del Señor igual hace alusión en el caso de Pedro, y cuando uno analiza, por ejemplo, esto desde la perspectiva del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, es más, no es enredada la palabra, sino que está más mezclado todo. Ellos tratan como un solo evento. Por ejemplo, Pedro no tuvo conocimiento del rapto, ¿ya? Fue una predicación o una enseñanza que recibió Pablo cuando Pedro ya había fallecido, había sido martirizado. Entonces ellos hablan de esta segunda venida como ladrón en la noche e incluyen todo el proceso, incluyendo el día del Señor, ¿no es cierto?, que implica la destrucción del planeta, donde los elementos son ardiendo, se deshacen. La palabra, ¿no es cierto?, que se usa ahí es aniquilación, se deshacen, se aniquilan. Dios va a destruir este planeta, ¿no es cierto?, completamente, y todo el universo también. Todo el universo también. Cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, no se está refiriendo a la cubierta del planeta, sino que se está refiriendo a una nueva creación desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. ¿Ya? Recuerden que nosotros hay muchas cosas que van a escapar a nuestro entendimiento y lógica, y tendemos nosotros muchas veces a especular cosas con cosas que son de nuestra propia experiencia, pero aquí estamos hablando de situaciones que escapan a nuestra experiencia, así como cualquiera de nosotros pudiera quizás pensar cómo sería vivir sin la presión de Satanás, sin la actividad demoníaca que está permanentemente, ¿no es cierto?, asediando. El Espíritu Santo nos da el poder de resistir al diablo, de huir de él, ¿no es cierto?, de no pecar esto, pero nacimos bajo ese yugo y vamos a morir o ser raptados bajo ese yugo. Entonces, nunca podríamos nosotros saber exactamente cómo es vivir así, como tampoco nunca podríamos saber estas cosas que nos está relatando aquí. Nos parece increíble que haya una rebelión en la circunstancia que se da, pero es así. El ser humano está caído. Entonces dice, el cielo y la tierra desaparecieron. Volvemos a Apocalipsis. Y después dice, versículo 12, 13, 12 y 13, 20, 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El 14 también, por favor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya. Aquí tenemos ya la escena del juicio propiamente tal. Desaparece el cielo y la tierra como lo conocemos. Están delante del trono de Dios, que no está en la tierra, por supuesto, y comparecen de pie todos los perdidos, todos los impíos a lo largo de toda la historia humana, cuyo estado, ¿no es cierto?, van a recibir seguro un cuerpo, van a tener una resurrección porque se habla de la segunda resurrección, van a tener un cuerpo, pero obviamente no va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo acondicionado también para vivir por la eternidad en el lago de fuego, lo que significa que
van a sentir, van a sufrir, va todo eso estar incluido ahí, pero a la vez va a ser eterno. ¿Ya? Entonces sí va a ser un cuerpo eterno. No da más detalles la palabra. ¿Ya? Ahora bien, dice grandes y pequeños. La palabra ahí incluye poderosos, pobres, en fin, no hay distinción de personas, o sea, hay impíos de todo tipo, absolutamente de todo tipo. Dice que son millones y millones de personas, el profeta Daniel, que van a comparecer delante de este trono y que sus libros van a ser abiertos, ¿ya? Esos libros significan, ¿no es cierto?, que es la historia, es el historial de cada uno de esos seres humanos que murió sin Cristo, que rechazó la gracia de Dios y que está siendo en ese momento juzgado conforme a lo que está escrito ahí, ¿ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que toda la vida de esas personas va a estar puesta delante del trono de Dios y conforme a eso va a ser juzgado. Lo que entendemos que en el lago de fuego, ¿no es cierto?, no va, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho estas cosas, se habrían arrepentido, y por eso les digo que cuando sea el juicio, el castigo que ustedes van a recibir va a ser mayor que esto. Y si en Sodoma se hubiese predicado esto, ¿no es cierto?, se hubiesen convertido, por lo tanto os digo que en el día del juicio el castigo va a ser más tolerable, usa ahí la palabra, ¿no es cierto?, más tolerable para ellos que para ustedes. Entonces, recuerden que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, es efectivamente la forma más terrible de pecar contra Dios, ¿ya? Entonces, el juez es Dios, todos esos versículos que están ahí, ¿no es cierto? Y la Biblia habla por lo menos de 3 libros que son escritos de nosotros como seres humanos. El libro de las palabras. Eso significa, ¿no es cierto?, que el pasaje de Mateo dice que toda palabra de los impíos, toda palabra necia que sea dicha va a ser contada en ese día del juicio. Y la palabra que se usa ahí como necio es la palabra blasfemia. Aquí estamos hablando de los perdidos. Si tú y yo somos hijos de Dios, Dios, ¿qué cosa? Ha limpiado, al igual que Isaías, mi boca. ¿Significa eso que a veces no se me salen garabatos? No tiene que ver con eso. Aunque el cristiano no debe hablar garabato, lo que está diciendo es blasfemar contra Dios. Dios en ese momento va a castigar cada palabra de las personas que dijeron, Dios no existe, Dios es esto, Dios acá, se burlan de Dios, ¿no es cierto? Hacen escarnio de Dios. Todo eso que hoy día a nosotros nos irrita, ¿no es cierto?, pero que el Señor nos dice tranquilo porque eso está guardado para el día del juicio. Por eso es que toda la gente que maldice a Dios, que se burla de Dios, que todo esto no reciba de nosotros castigo, sino que reciba de nosotros, ¿qué cosa? Quiera Dios corrección y si no compasión, porque cada una de esas palabras, tu Dios acá, todas esas cosas que van en contra de Dios, si no se convierte esa persona y sus pecados son borrados, entonces cada una de esas palabras va a ser parte de la sentencia, va a aportar a la sentencia. El libro de los secretos. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que todo secreto saldrá a la luz y no habrá nada oculto. ¿Qué significa eso? Que al día del juicio van a llegar personas también que fueron sumamente importantes, morales, le entregaron la llave de la ciudad, ¿no es cierto?, le dieron galvano, esta cosa extraordinaria, que bueno, hizo esto acá, pero ahí se va a conocer, ¿no es cierto?, aquello que la gente no conocía, lo que realmente había en su mente, en su corazón, el deseo de vanagloria. Todas esas cosas que muchas veces se hacen, o esos, entre comillas, beneficios que se hacen, pero lo que se está buscando es la vanagloria, ¿no es cierto?, también van a ser en ese momento. Y por supuesto, todas aquellas cosas que la gente no supo, porque la gente se quedó con la imagen y puede decir, oye, este hombre era extraordinario, el que murió, ¿no es cierto?, y acá sí era un ateo, pero es realmente un hombre con una moral increíble, un ejemplo, bla, bla, bla. Y todas esas cosas entonces Dios va a revelar y va a dejar al descubierto realmente quién era esa persona y las motivaciones y todo eso. Estoy hablando en términos muy generales. Y por supuesto el libro de las obras, que ya implica todas las cosas que la persona hizo, ¿no es cierto? Lo que robó, lo que adulteró, aunque no lo pillaron, pero esto acá, allá, enriquecimiento ilícito, las boletas que dio, ¿no es cierto? Aunque salga sobreseído,
no va a ser sobreseído por Dios, y así sucesivamente, todas esas cosas, el violador, el que esto, el que no lo pilla, todos aquellos que están, entre comillas, hoy impunes, todas esas obras van a ser parte de la sentencia final. ¿Estamos? Entonces dice, cuando los libros fueron abiertos, se juzgaron sus obras. Aquí no son para salvación ni para perdición. La salvación no es por obras. Aquí no tiene que ver con eso. Todos los que están ante el trono blanco están ya condenados. Lo único que se va a hacer es tal como ocurre en los tribunales humanos, el acusado se pone de pie y se le dicta la sentencia. Se le dicta la sentencia. Ya no hay tiempo para arrodillarse, ya no hay tiempo para pedir perdón, ya todo, la misericordia de Dios pasó y ahora viene el juicio. El juicio, ¿ya? Apartada, van a estar ahí también los religiosos, todos aquellos que dijeron, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos esto, y Él les va a decir, nunca os conocí apartados de mí, malditos al fuego eterno, que es el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, todo eso va a estar ahí. Va a haber gente que cree que no va a estar ahí, pero desgraciadamente sí va a estar ahí. ¿Ya? Ningún ser humano que haya muerto en rechazo al Evangelio de Jesucristo, todo ser humano, mejor dicho, va a estar ahí a recibir su sentencia. A recibir su sentencia. ¿Ya? Por eso es que la Biblia nos dice también, no juntes ascuas o carbones encendidos sobre la cabeza de las personas que ya les has dicho como 100 veces que vuelva el Señor, que venga a la iglesia. Ya te dije. No demos lugar a que blasfemen. Seamos claros, prediquemos 1, 2 veces y se cierra el caso y oramos por esa persona, oramos por esa persona, oramos por esa persona. Y si la persona pregunta, respondemos lo que pregunta y no vamos más allá. No porque seamos cobardes, no, ¿por qué? Porque la salvación no depende de cuántos argumentos nosotros demos. La salvación depende de Dios. Depende de Dios. Nuestra misión es proclamar el Evangelio y llamar al arrepentimiento. No forzar a que la gente se arrepienta, porque eso no lo podemos hacer. ¿Ya? Y le podemos decir, bueno, pero por lo menos esto y dar una oportunidad al Señor Jesús, mira, y aquí y allá, y pucha, y esto, vamos, y acá, y bueno, te voy a acompañar. Y como que hablaron pura estupidez, pero ven el domingo, porque que nosotros lo hacemos con mucho corazón, pero estamos, ¿no es cierto?, nosotros tomando la salvación en nuestras manos, y eso no es. Vean ustedes la vida de Jesús, el mayor ejemplo de evangelismo, Jesús, todo esto. Nunca Jesús se devolvió y dijo, por favor, crean en mí, por favor, esto ya, pero que, no, denme una oportunidad, y pucha, yo, a ver, voy a hacerles un milagrito, no. Y nosotros andamos muchas veces basureando al mismo Jesús y lo rebajamos, ¿no es cierto?, a cualquier cosa. Confía en el Señor, Él va a solucionar tus problemas familiares, Él te va a dar un matrimonio, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Mentira, eso no podemos asegurarlo. Lo único que podemos asegurarlo es que si verdaderamente el Espíritu Santo le convence de pecado, justicia y juicio, se va a salvar de todo esto, por lo cual debiera vivir agradecido el resto de su vida y sirviendo al Señor, y que inmerecidamente va a recibir un lugar en el cielo eterno. Eso sí, te lo puedo asegurar. Pero que no vaya a tener problemas, no. Que no te va a dar cáncer, tampoco. Que tu esposa va a cambiar, no. No, a lo mejor hasta empeora. Bueno, eso siempre es probable, con o sin conversión. Y los varones también, y los esposos también. No la pude arreglar, se cayó sola. Empeora, ¿no es cierto? Y recuerda que el ser humano siempre cree que se merece, y sobre todo en la cultura que vivimos ahora, se merece más, se merece más. Entonces cualquier predicación de carácter restrictivo, ¿no es cierto?, y de carácter sacrificial, la desprecia. Por eso es que la única forma de hacer la voluntad verdaderamente de Dios, la verdadera voluntad de Dios, es haber nacido de nuevo. Si no, no se puede. No se puede. ¿Ya? Entonces, los libros son abiertos y dice después el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, pero no para salvación, sino para condenación, para sentencia. Ahora,
cuando dice, y el mar entregó a los muertos, se está refiriendo a una forma cultural que usa la escritura acá para referirse a todas aquellas personas que murieron y que no tienen sepultura. Por ejemplo, se ahogaron en el mar, murieron calcinados, no se encontró el cuerpo. Entonces a todas esas personas se las incluye dentro del concepto de el mar. ¿Por qué? Porque el mar habla de, incluso el mismo Apocalipsis, habla de gentío, de multitud de personas, ¿ya? Entonces una expresión que se utiliza, ¿no es cierto?, para hablar que de todas partes, porque finalmente recuerden que este libro está escrito también de una manera que nosotros podamos, ¿no es cierto?, asimilar una verdad gigantesca. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo muero en el mar y no tengo sepulcro, aunque me hayan comido los peces, todo eso, ese cuerpo no es el que se va a levantar. Yo voy a recibir un cuerpo glorificado que no está en el fondo del mar y que ningún elemento de lo que pudiera quedar ahí, ¿no es cierto?, de lo que vomitaron los peces, va a usar Dios para hacer este cuerpo glorificado, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo que significa es que no importa las condiciones que haya muerto la persona, no importa cómo haya sido la persona sepultada, si le hicieron esto acá y allá, no. Finalmente, su alma va al Hades, ¿no es cierto? Su cuerpo, si fue sepultado, a la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Si no está con Cristo, cuando salga su alma de acá, va a recibir un cuerpo nuevo, acondicionado para sufrir eternamente en el lago de fuego. Si ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, no importa dónde haya muerto, ¿no es cierto? Muchas personas tienen la preocupación, oye, si me queman y esto y acá, y si me saco un riñón, si doy un riñón, ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿Va a salir sin riñón? No, nada de esto va a utilizar el Señor. Nada de esto. Es un cuerpo glorificado nuevo, de características morfológicas externas similar, de acuerdo a lo que es el cuerpo de Jesucristo resucitado, pero en condiciones distintas desde su composición atómica, si pudiésemos hablar, ¿ya? Es otra cosa, es otra situación. Entonces, dice que de todas partes confluyen hacia este juicio, ¿ya? Por eso, una cosa que es bien importante, todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, como culto a los muertos, es una cosa que tiene que ver con un concepto pagano. Otra cosa es respetar, ¿no es cierto?, la situación, la sepultura de tu padre, de tu madre, todo, pero efectivamente ellos no están ahí o están en el Hades o están en la presencia del Señor. No hay otra opción. El culto a los muertos es una cosa sumamente antigua, ¿no es cierto? Es triste cuando uno puede entender la situación, ¿me entiende? No es un juicio sobre las personas, pero entender los ciegos que están cuando uno va, por ejemplo, pasando por ahí, va camino al valle, todos remolinos, juguetes, celebrando el cumpleaños al niño. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia llama el culto a los muertos, ¿ya? El culto a los muertos, personas que no pueden dejar un domingo sin ir a ver a mi mamá. ¿Cómo le quitas eso? Solamente el Espíritu Santo. Y es una cosa para paradojar, porque la viejita, ¿no es cierto?, o el viejito ahí vivió abandonado por su hijo toda la vida, pero cuando muere lo achutan con un terno pero espectacular. Puta, ¿cómo se lo trajiste en vida? Y lo meten en un cajón, pero roble cuestión. ¿Cómo no le compraste una buena cama cuando estaba en vida? Esas estupideces que el ser humano hace es justamente por una concepción totalmente antibíblica. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Los judíos tenían una forma de sepultar, una forma de esto, todos los egipcios tenían otra forma de esto. Eso es cultural. ¿Ya? Entonces, destino final, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, recuerden eso, en el libro de la vida, el libro de la vida fue escrito, capítulo 13 de Apocalipsis, ya, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis, perdón, 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces, ese libro de la vida está escrito desde el principio del mundo, ¿ya? Cuando Jesús dice que su nombre no será borrado del libro de la vida, lo que está haciendo es una afirmación de que todo hijo e hija de Dios no va a ser borrado del libro de la vida. Todo aquel que no es hijo o hija de Dios, ¿no es cierto?, no está inscrito en el libro de la vida, ¿ya? Recuerden que le pregunta al ángel, ¿está ahí inscrito explicando un juicio? No es que Jesús o Dios no sepa si está o no está, ¿me entiende? Pero es para reafirmar la situación, o sea, no está inscrito. No, señor, aquí está con Típex, parece que alguna vez estuvo, ¿ya? Pero el 23 de diciembre del 2018 perdió la salvación. No, pues eso no existe. Y este libro está escrito antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, fuimos escogidos solamente por la gracia de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Puede alguien explicar eso? La respuesta es no. No, porque Dios no explica la Biblia. Dios comunica la Escritura. El predicador lo que tiene que hacer es comunicar lo que la Escritura dice y darle una interpretación correcta conforme al mismo texto. ¿Quién pudiera explicar eso? Por eso es que dice que los pensamientos de Dios son infinitamente distantes a los míos. Infinitamente distantes a los míos. Pero el que no lo entienda o no lo pueda explicar no significa que lo tengo que pasar por alto o lo tengo que negar. Dios está en control de todo. Él, si somos hijos e hijas de Dios, Él nos inscribió antes que siquiera existiésemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es perfecto y lo hace todo perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Dios sabe por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo, y todo lo que hizo es perfecto. ¿Ya? Así que si tú te estás preguntando, pero ¿cómo entonces si Dios eligió a uno, por qué iba entonces a juzgar a otro si no los eligió desde antes? Y todas esas preguntas, ¿no es cierto?, que se hace un ser humano con cierta lógica, no encuentran respuesta en la Escritura. Porque la Escritura no explica, ni siquiera explica la pregunta que yo me haría antes de preguntar por qué a algunos los mandan al infierno. ¿Por qué me salvó a mí? Si yo merecía igual que ellos estar en este juicio e ir al infierno eterno. Entonces, y como no tengo explicación para eso, entonces, y sé que es lo más maravilloso que Dios me ha dado, respondo, como dice el apóstol Pedro, cuánto más nosotros debemos vivir en debemos estar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Ya? Entonces, ese libro de la vida, los que no estaban inscritos desde la fundación del mundo, dice que fueron arrojados al lago de fuego. Acá es importante que nosotros veamos, bueno, el lago de fuego en la Biblia es verdaderamente el infierno. Nosotros asociamos la palabra infierno principalmente con el lugar de los muertos, y es por la traducción sobre todo de la Reina Valera, ¿ya? Que tradujo la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento y Tofet en el Antiguo Testamento como infierno, como infierno. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, sobre todo los escritores del Antiguo Testamento no tenían claro ni siquiera dónde iban efectivamente los muertos. Ellos sabían que había vida después de la muerte, pero los lugares donde iban, ¿no es cierto?, tienen chispazos del Hades, del Seol, ¿no es cierto?, y los hijos de Coré y toda esta cosa así, pero no sabían con exactitud lo que nosotros sabemos ahora. Y por eso es que ellos globalizaban el concepto de infierno a todo.
Pero la palabra Tofet o Gehenna corresponde a un lugar geográfico en Jerusalén, que era, en el caso del Antiguo Testamento, un lugar donde se sacrificaban seres humanos, especialmente guaguas, a el dios Moloch. Y había que quemarlos y, ¿no es cierto?, tirar sus cenizas y una serie de otros festivales paganos, y muchos israelitas participaron de eso, ¿ya? Y eso es lo que dice después Jesucristo, el infierno, refiriéndose al lago de fuego, ¿no es cierto?, es donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. La escena es el Tofet, un lugar donde se sacrificaban seres humanos todos los días y permanentemente. Era un fuego que no se debía apagar, o si no Moloch se enojaba, ¿ya? En el tiempo de Jesús, ese mismo lugar se llama Gehenna y ya no era un lugar de sacrificios paganos, pero sí era el gran basural de la ciudad y el cementerio, por así decir, de todos los animales, de todo lo orgánico también que hubiera, y efectivamente estaba permanentemente en llamas por un asunto de salubridad, ¿ya? El Valle del Hinnom queda en la parte sur de la ciudad de Jerusalén, está la ciudad amurallada, ¿no es cierto? Y había una puerta por donde se sacaba toda esta basura. Porque la muralla todavía está, ¿ya? Viene el Valle del Cedrón, aquí está el Monte de los Olivos, aquí está el templo, aquí está la muralla, y viene bajando, y acá se produce una depresión bien grande, como una gran cavidad, ¿ya? Y es ahí donde se juntaba toda esta basura y todos estos sacrificios. En el tiempo de Jesús era un basural. Entonces, la imagen simbólica que se le da al lago de fuego como infierno, que lo es, ¿no es cierto?, o que se tradujo como infierno, es Gehenna o Tofet, que hacen alusión al lago de fuego, el destino final, ¿ya? El destino final. ¿Dónde van los muertos? Van sin Cristo, van al Hades o Seol, que es un lugar que está, según lo que dice la Biblia, en el centro de la tierra, desde donde saldrán al final de los tiempos para el juicio final todos los impíos para presentarse ante el trono de Dios. ¿Dónde van los hijos de Dios el día de hoy? Muerto, ausente del cuerpo, presente al Señor, inmediatamente nuestras almas y espíritus van al Señor, esperando qué cosa, la resurrección que va a ocurrir en el rapto, si somos raptados, esa transformación, ¿no es cierto? Y vamos a recibir ese cuerpo glorificado, ¿ya? Y vamos a recibir ese cuerpo glorificado. ¿Estamos? Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra infierno, por eso que es un error, podríamos decir nosotros, de traducción de la Reina Valera, en ese sentido que dejó en un todo. ¿Por qué? Porque el Hades también es un lugar de tormento, pero no es el lugar definitivo. Entonces tradujo como infierno, ¿ya? Pero dice, ¿no es cierto?, el infierno eterno, donde el fuego no se va a apagar, y Jesús habla siempre, ¿no es cierto?, del concepto, como cuando le está predicando a la gente, le dice, es mejor que entres al cielo y no te vayas al infierno con un ojo malo y otra cosa acá, porque está hablando a una multitud y está llamando al arrepentimiento. Ahora, no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista nuestro, o sea, tampoco está mal decir el infierno en un sentido, digamos, en el lugar de los muertos, porque el nombre real de la última morada de Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los impíos, los demonios y todos los impíos de la historia, será el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. No hay una descripción física del infierno, sino que la descripción que se hace es de lo que va a vivir la gente en el infierno. Pero como nombra fuego, ¿no es cierto? Efectivamente es así. O sea, es una mezcla entre soledad perpetua, ¿ya? Porque en el infierno, cuando la gente, yo me quiero ir al infierno para estar con mis amigos, te aviso que vas a estar solo por toda la eternidad. Toda la eternidad. ¿Ya? Nadie se va a ver con nadie, ni se van a poder juntar, no. Son prisiones individuales. No vamos a tratar ese tema ahora, pero es así como la Escritura lo describe. Prisiones individuales donde la persona está sola, con sus recuerdos, sus pensamientos y el sufrimiento físico por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces sí, tiene en parte eso. Hay
Hay muchos de estos mismos dibujos que salen, ¿no es cierto? Ahí es de alguna manera porque la palabra que usa son arrojados, ¿no es cierto? Pero tiene que ver más con la violencia de sacar de delante de Dios un impío que de tirar efectivamente a alguien, ¿no es cierto? No es, mire, por favor, pase adelante aquí.